Estamos un día más en la sede de Eugenomic, aquí en Barcelona, y durante estos próximos minutos vamos a charlar con el doctor Juan Sabater Tobella. Les recuerdo que el doctor Juan Sabater Tobella es presidente de Eugenomic, consultor de la Unión Europea en diagnóstico clínico por laboratorio, además de miembro del Grupo Europeo de Investigación en Farmacogenética. Doctor Sabater Tobella, gracias por recibirnos. Buenos días. Hola, muy buenos días, muy buenos días. En otras entrevistas anteriores hemos hablado del concepto de farmacogenética. Hoy vamos a profundizar sobre esta relación, esta peligrosa combinación, potencialmente peligrosa combinación entre fármacos y conducción. Pero antes, si me permite, doctor Tobella, me gustaría que recordara un poco para aquellas personas que van a vernos luego en las redes sociales qué es la farmacogenética, como introducción al tema. La farmacogenética es la ciencia que relaciona el efecto que van a producir los medicamentos en cada persona en función de sus genes. Es decir, los medicamentos se dan en dosis a base de ensayos clínicos, pero la misma dosis para todos, más o menos. Pero somos diferentes y la misma dosis a uno le puede producir un efecto tóxico o dejar de producir efecto en función de sus genes. Es decir, dependiendo de nuestros genes, a la mayoría de personas, el 80%, les dará el efecto esperado del ensayo clínico, pero a un 10 o 15% de personas le hará un efecto tóxico y un 10 o 15% le puede hacer un fallo terapéutico. Entonces es personalizar la medicación en función de los genes de cada persona. Queda claro como recordatorio, doctor Sabater Tobella. Entonces, vamos a introducir el tema de, como decía antes, de esta a veces explosiva combinación, en este caso en el peor sentido de la palabra, entre fármacos y conducción. ¿Desde cuándo se conoce la influencia que determinados fármacos, que pueden estar incluso correctamente prescritos, pueden influir en los riesgos que conlleva la conducción? Mire, esto yo quiero decir desde que se fabrica el medicamento o que se hacen los ensayos clínicos. Se sabe que muchos medicamentos producen baja de reflejos, producen somnolencia, ahora los veremos, muchos pacientes se dan para dormir y veremos por qué dándolo solo para dormir pueden influir después. Lo que pasa es que se ha tenido muy poca, entre comillas, conciencia de intentar relacionar los medicamentos con los accidentes de tráfico. Y quizás los pioneros y que más lo han estudiado, luego saldrán comentarios, ha sido Francia. Hay estudios también en Europa, pero los primeros que pusieron énfasis en esto fueron los franceses. Para que, si le parece, doctor Sabater Tobella, para que nos hagamos una idea, quizá podemos introducir algunos datos que pueden ser ilustrativos y significativos de las cifras realmente preocupantes que produce esta combinación entre fármacos y conducción. Mire, yo tengo unas chuletas aquí. Dentro de los accidentes de tráfico, el primer motivo, cuando veas las listas, es el exceso de velocidad. Este exceso de velocidad a veces es natural, pero a veces puede venir porque te has tomado un medicamento estimulante, unas anfetaminas, por ejemplo, y esto te da una excitación que conduces más rápidamente. Pero el segundo nivel, según datos de la policía, es alcohol y drogas. Claro, cuando dicen alcohol, ya sabemos qué es el alcohol. Y cuando nos dicen drogas, pensamos en el cannabis, la cocaína, es decir, la droga de adicción. Pero es que el fármaco es una droga. La prueba es que en inglés es drugs, droga. Y en la oficina de los fármacos de Estados Unidos es Food and Drug Administration, es decir, y drogas. Por lo tanto, cuando estamos en este capítulo de alcohol y drogas, decimos y drogas ilícitas, podríamos decir, o ilícitas. O sea, que este es un gran capítulo también. Después los despistes, el móvil, los despistes. Pero en los despistes también va imbrincado medicamentos que te hace perder la atención y despistarte. O sea que vemos que los fármacos están en primera bastante, y luego veremos estadísticas. Ya adelanto uno para que tengan una idea. En estudios realizados en Francia, ellos cuando hay un accidente de tráfico, además de las drogas, del alcohol y la droga, miran, en general, hacen por espectrometría de masas un barrido llamémosle, de drogas, pero también salen los medicamentos.
y vieron que en los accidentes que se producen por la mañana, en este intervalo de 6 de la mañana a 9 de la mañana, es decir, cuando la gente va a trabajar, en este intervalo, el 15% de todos los accidentes, el que provocaba el accidente, tenía niveles altos de benzodiazepinas, el diazepam, lo que nos dan para dormir. Y luego veremos por qué pasa, ¿no? O sea, fíjese, un 15% de todos los accidentes, el que lo provocaba tenía niveles altos que producían somnolencia de una benzodiazepina. Luego entraremos en el tema. Es decir, que los franceses son los que más, y luego veremos qué medicamentos han encontrado. Bien, realmente en este orden que usted ha comentado, exceso de velocidad, alcohol y drogas entendiendo como tales incluso las drogas legales, es decir, los fármacos, el uso del teléfono móvil, que esto es una auténtica plaga realmente, pero que también en su uso puede verse afectado por efectos secundarios de determinados medicamentos, la fatiga, el cansancio acumulado, y no sé, incluso, permítame que se lo pregunte, a veces al margen evidentemente, del estado de conservación del propio vehículo, por ejemplo, neumáticos en mal estado, etcétera, que esto puede ser, digamos, un complemento al riesgo de que se produzca un accidente. ¿El mal tiempo, la climatología, puede influir también? Vale, son las dos cosas que hay que tener en cuenta, la climatología, cuando llueve, etcétera, la niebla, y obviamente lo que había dicho usted antes, el estado de los neumáticos, pero esto no es farmacológico, pero también el estado de los neumáticos. ¿Sí? No hay que ahorrar en zapatos, podríamos decir, siempre se dice, ¿no? Evidentemente. Bien, vamos a ver, vamos a ir avanzando en el tema porque usted ahora se refería a relacionar algunas estadísticas que pueden ser, como antes ya avanzábamos, ilustrativas del gran problema, de la gran problemática que supone la conducción con efectos secundarios de fármacos. ¿De qué cifras podemos hablar? Mire, yo le voy a dar unas cifras que son las del año 17, oficiales de España, en cuanto a accidentes en general. Accidentes en carretera hubo 37.000 y pico. Víctimas con lesiones 58.000. Hospitalizados 4.000 y muertos 1.300 y pico. Pero en vías urbanas hubo al doble de accidentes, 64.000 en vías urbanas. Normalmente nos fijamos en los accidentes de carretera. 34.000, 68.000 en vías urbanas. Afortunadamente menos muertos, en 1.300, 509, pero heridos, etcétera. Es decir, en vía urbana es más el choque, la plancha, pero fíjense usted, el doble de accidentes, esto es reportado por tráfico, ¿no? En vías urbanas que en carretera. Ya digo, ahora veremos que en muchos de ellos subyace un medicamento. O sea, lo veremos a ver. Mire, los datos de Francia nos decían, los datos europeos, hay un estudio europeo, fíjense usted lo importante. Tomar anfetaminas, es decir, que es un excitante, la anfetamina te excita, multiplica por 6 el riesgo de que tú provoques un accidente de la gente que no toma anfetaminas. En cambio, las benzodiazepinas, el diazepam y compañía que nos dan para dormir, lo dobla, un poco menos, pero o sea, fíjense usted que provoca más accidentes la anfetamina que te excita que lo que te adormece, para entendernos. ¿Quién toma anfetaminas? Pues anfetaminas se toman pues para aguantar más horas por la noche, para mantenerte despierto, pero no es una droga ilícita, de hecho, se pueden dar lícitamente, pero fíjense que, ojo, la excitación es cuando es el exceso de velocidad. Ahora, lo más frecuente en cuanto a medicamentos, ahora veremos que son los que se dan para dormir, las benzodiazepinas, los ansiolíticos, que se llaman, los antihistamínicos para la alergia y los antidepresivos para la depresión. Ahora los iremos analizando un poco. Sí, pero permíteme una pregunta. Ya que hablamos de este tipo de medicamentos, antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, hay que recordar que estos fármacos necesitan prescripción médica. Sí, necesitan prescripción médica, pero vamos a ver el caso más clásico, que es el de los ansiolíticos, las benzodiazepinas, el que nos dan para dormir. Las benzodiazepinas, no voy a dar nombres, pero sé que hay 3 grandes grupos farmacológicos. Las de acción larga,
que duran 24 horas. Es la que se dan, y se da mucho en centros geriátricos, a los ancianos que se estén tranquilos, no se exciten, etcétera, o a las personas con mucha excitación. Dura 24 horas. Luego hay unas de acción semi corta o semi larga, como quiere llamar, que duran 12 horas. Y luego hay el grupo de las de acción corta, que teóricamente, farmacológicamente, el prospecto te dice de 5 a 6 horas, que son las que te dan para dormir. Por tanto, tú teóricamente a las 10 de la noche o a las 11 de la noche te tomas una benzodiazepina para que te ayude a dormir de acción corta, te duermes y teóricamente por la mañana ya tienes que estar limpio de este medicamento. Pero ahí es donde viene la interacción de medicamentos. Puedes estar tomando otros medicamentos que inhiban la eliminación de la benzodiazepina, una enzima del hígado. La mayoría van por una enzima que se llama citocromocip 3A4, para el nombre, que hay muchos medicamentos que lo inhiben, muchos. Entonces, estos medicamentos, que hay muchos, centenares de medicamentos, que lo inhiben, hace que esta benzodiazepina, que el médico te prescribe bien, de acción corta, 4 o 5 horas, tómate uno antes de dormir, se transforma de acción larga, porque el otro medicamento la hace que se elimine muy lentamente. Y en vez de eliminarse en 4 o 5 horas, pasa a eliminarse en 12 horas o 24 horas. Es decir, tú sales a conducir pensando que la benzodiazepina que te ha ayudado a dormir ya ha pasado el efecto y sigues con somnolencia. Y estos son, ya digo, el 15% que encuentran los franceses. Claro, somnolencia, reducción de reflejos, por una parte, o en el caso de los medicamentos, de los fármacos que provocan el efecto secundario, pues sería hiperactividad, sería una cierta pérdida de la coordinación. Claro, son efectos que de una forma u otra son imprevisibles. Claro, además, hay unos que a veces, algunos antihistamínicos, los que están para la alergia, te producen visión borrosa en un momento dado. Después, muchos, también los antihistamínicos, los antidepresivos y obviamente las benzodiazepinas, te dan menos reflejos. Aparte de la somnolencia, menos reflejos. Puedes también alguno, sobre todo también antihistamínicos de la primera generación, vamos a por decir alteraciones en la visión un poco borrosa. Claro, todo esto que se junta hace que en un momento dado provoques un accidente. Cifras que usted comentaba antes que son realmente preocupantes. Nos decía usted, por ejemplo, en zonas urbanas, más de 60.000 accidentes en el año 2017. Por lo cual, lamentablemente, se entiende que, esperemos que no, pero que en las estadísticas más recientes esa cifra quizá haya aumentado. Entonces, vamos a ver, doctor Sabater Tobella, basándonos en estos datos, basándonos en esos efectos de los medicamentos que pueden influir y que de hecho influyen en la conducción, insisto, como usted decía antes, medicamentos correctamente prescritos por el médico, ¿dónde está el problema? El problema está en que no se mira los efectos que los medicamentos hacen entre sí, lo que se llama, o sea, interacción de fármacos, que es que un medicamento molesta al otro, que es lo que hemos hablado también otros días. Si yo tomo una benzodiazepina de acción corta, como he dicho, y luego tomo un medicamento, estoy tomando otro medicamento que frena su eliminación, ¿qué voy a hacer? Pues que será de acción larga y me va a producir el efecto. Al revés, si yo tomo un determinado medicamento y tomo otro medicamento, o por mis genes lo elimino muy rápidamente, no me va a hacer efecto. Y esto es lo que está pasando, por ejemplo, ya digo, fundamentalmente también los antihistamínicos. La gente que tiene alergia y toma antihistamínicos, teman también en cuenta que sobre todo los que se llama de primera generación, esto ya se lo dirá a su médico, producen somnolencia. Pero claro, si tomas un antihistamínico para la alergia y tomas otro medicamento que dificulta, que podríamos decir, hace más lenta la eliminación, tendrás niveles más altos en sangre. En principio no te va a producir ninguna tú no vas a notar nada. Quizás mejor, sobredosis, más efecto sobre tu alergia, pero te va a dar somnolencia.
A ver, un par de cuestiones antes de continuar. Claro, en muchos fármacos, si leemos el prospecto, ya dice, ya indica, en muchos de ellos se puede leer que produce o que puede producir ciertos efectos secundarios que afectan o que pueden afectar a la conducción. Pero claro, a partir de lo que usted acaba de comentarnos, ¿cómo puede saber el médico que el fármaco que nos prescribe para nuestro problema X, el que sea, no va a interactuar con otros fármacos que estemos tomando en ese momento? ¿El médico puede saberlo de alguna forma? Dos preguntas. La primera era, ¿qué pone? Efectivamente, los folletos lo ponen, pero pone tantas cosas que al final no haces caso de nada. El paciente solo lee, ve que le produce tantos efectos secundarios que dice, bueno, de momento que me lo prescribió el médico, pues ya está. Y el médico lo prescribe porque, bueno, aunque tenga efectos secundarios, lo tiene que prescribir y por tanto ya está. Entonces, en Francia obligaron, y después podríamos poner la imagen, a etiquetar los medicamentos con una señal de peligro, el triángulo de peligro, con amarillo, rojo, amarillo, naranja y rojo. Decir, ojo, con este medicamento no conduzcas. Ahora lo estamos viendo en pantalla, esta ficha, para que todo el mundo sepa exactamente a qué es lo que se está refiriendo el doctor Sabater Tobella. Esto tuvo mucho efecto en los primeros años. O sea, descendió el número de accidentes con fármaco y luego volvió a subir. O sea, la gente se olvida. O sea, la realidad es que la gente se olvida. Tú me decías, ¿cómo puede saber? El médico le prescribe una anfetamina de acción corta y a lo mejor no le prescribe nada más. Y el paciente toma medicamentos o hierbas que ni las dice que las tomó el medicamento. Entonces, esto solo la memoria es imposible que resista. Y por eso es una base de datos, ir a una base de datos en la cual tú entres todos los medicamentos que tomas y te advierta si la interacción del medicamento te va a producir el efecto secundario. Es decir, nosotros desde hace años estamos desarrollando la base de datos Genomic, que da más de 2,5 millones de combinaciones, en los cuales si tú entras los medicamentos y entras una benzodiazepina y otro que le va a te advertirá, oiga, este medicamento hace más lenta la eliminación de la benzodiazepina y tendrá niveles altos, o sea, patológicos de benzodiazepinas. Es decir, esto es imposible retenerlo en memoria, por eso nosotros y otros, pero nosotros hemos desarrollado bases de datos, softwares, incluso para los genes. Hay medicamentos que lo dan que el gen de la persona, por sus genes, lo elimina lentamente. Por tanto, tendrá un efecto de sobredosis. Si es un ansiolítico o uno para dormir, ¿qué te va a hacer? Pues sobredosis para dormir, irás dormido por la mañana conduciendo. Por tanto, lo ideal sería, doctor Sabater Tobella, que el paciente que acude al médico para que le prescriba un fármaco determinado para su dolencia o para su problema, se haya realizado previamente un análisis genético para que el doctor pueda saber si tiene genes, digamos, sensibles a determinada acción de un fármaco concreto o si esos fármacos que el médico va a prescribirle pueden producirle o no interacciones. Un poco es esto, ¿verdad? Sí, lo ideal es a ver, cuando tú haces un análisis genético es para toda la vida. No es la glucosa y el colesterol que lo has de ir mirando de cuando en cuando. Por lo tanto, lo ideal es que las personas tengan un perfil, que tampoco es una cosa tan costosa, de su genética en relación a la mayoría de medicamentos que se prescriben. Otra cosa es que el médico también tendría que actualizarse sabiendo ya los conceptos de farmacogenética y saber qué medicamentos pueden verse afectados su acción por los genes del paciente. Y luego lo más sencillo, que aquí de momento ya no entra ni análisis, que no es el 100%, porque el 100% es con la genética del paciente, pero que sí podemos resolver el 60 o el 70% de casos, es simplemente mirar ya la interacción de los medicamentos en una base de datos potente, ¿no? Y eso precisamente es lo que permite Genomic, que es ese software especializado para que los médicos puedan hacer esa consulta prácticamente instantánea. Al margen de lo que usted quiera añadir, antes de concluir, doctor Sabater Tobella, un poco en base a todo lo que hemos hablado, una reflexión final. ¿Qué diría a aquellas personas, aquellos profesionales, incluso a muchos médicos que van a vernos después en las redes sociales? ¿Qué reflexión final les daría? A ver,
Primero, que los medicamentos interaccionan entre sí. Esto lo sabemos de toda la vida. Por lo tanto, si lo sabemos los folletos lo dicen, no debe darse con, porque efecto tóxico, no debe darse con fallo terapéutico. Pero claro, esto no se puede retener en la memoria. Y al final, y esto pasa. Y esto pasa pues porque hay muchas muertes por efectos adversos de los medicamentos. Ya lo hemos dicho otras veces. Si extrapolamos los datos reales de Estados Unidos y las estimaciones de la Unión Europea, en España nos tocan unos 14 o 15.000 muertes al año por efectos adversos de los medicamentos correctamente prescritos. Por lo tanto, que cuando se prescriben determinados medicamentos, intentar aplicar la farmacogenética, es decir, nuestra aplicación informática dice qué genes están involucrados, pero es que este gen involucrado no servirá para aquel medicamento, servirá para centenares de más. O sea, con 6 o 7 cambios en 7 genes, podemos tener prácticamente, excepto algunos quimioterápicos, cómo vamos a reaccionar individualmente a cada fármaco. Hemos hablado con el doctor Juan Sabater Tobella de los efectos de los medicamentos que pueden influir, que de hecho influyen en la conducción. El doctor Juan Sabater Tobella es presidente de Eugenomic, consultor de la Unión Europea en diagnóstico clínico por laboratorio y miembro del Grupo Europeo de Investigación en Farmacogenética. Muchas gracias, doctor, y nos vemos en pocos días. Muy bien, gracias. Adiós y buenos días.